Esta afición sonora es una actividad enmarcada en el proyecto Bibliotecas por la Paz y la Democracia, ejecutado por Fundación Musol y con el apoyo financiero de la Diputación Provincial de Cáceres. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Me llamo Elías, juglar y caminante de historias antiguas. En mis viajes he cruzado montañas nevadas, desiertos que queman los pies y valles verdes donde las palabras vuelan más lejos que el viento. Hoy voy a contaros una historia que escuché en el Valle de Viloria, cuando los inviernos eran duros, los veranos generosos y las personas todavía aprendían a entenderse entre sí. Es la historia de Bruna y Lía de la aldea del este y de Nadir, Farín y la anciana Samira de la aldea del oeste. Entre ambas aldeas no había más que un río ancho que bajaba con fuerza desde las montañas. Y en medio de aquel río unas piedras viejas que antaño formaron un puente, pero que hoy solo recordaban lo que una vez fue. En la aldea del este vivían gente de campo, agricultores, molineros, tejedores. Lía era la hija de una hilandera y un barquero, curiosa como una ardilla, valiente como un corzo. Era la primera en correr cuando el viento traía novedades. Al oeste del río vivían otros pueblos, menos numerosos, más nómadas. Allí crecieron Nadir y Farina, aprendiendo a leer las estrellas y a entretejer historias en sus viajes. Las dos aldeas estaban tan cerca que una podía escuchar la música de la otra en las noches tranquilas. Pero también estaban tan lejos que nadie cruzaba el río. Unos decían que los del oeste eran gente rara, que hablaba distinto. Otros aseguraban que los del este se creían mejores. Y así, generación tras generación, cada aldea se acostumbró a vivir mirando al otro lado con recelo, como si el río llevara un espejo que deformaba la imagen del vecino. Una mañana, después de una gran tormenta, Lía bajó al río y vio un enorme tronco atascado entre las viejas piedras del puente. Era lo suficientemente grueso como para caminar sobre él, si una fuera muy atrevida. ¿Y si...? Nadie la vio cuando subió al tronco y empezó a avanzar. Brazos extendidos, equilibrio tembloroso. A mitad de camino escuchó una voz del otro lado. ¡No sigas! ¡Te vas a caer! Era un muchacho joven de la aldea del oeste, Nadir. Tenía el rostro envuelto en una bufanda azul y unos ojos tan vivos como el agua clara. ¿Y tú quién eres? Nadir, de la aldea del oeste. Te vas a matar. Baja de ahí. ¿Y si quiero acercarme? Nunca he visto de cerca a alguien del oeste. Pues yo tampoco del este. Así que si caes, no tendré a nadie a quien preguntar. Y allí se quedaron, cada uno en su piedra, hablando hasta que el sol empezó a esconderse. ¿De verdad navegáis siguiendo estrellas? ¿Y vosotras seláis tan rápido como cuentan? Quizás no seamos tan diferentes. Hablaron toda la tarde. Supieron que los dos reían igual alto, que los dos tocaban la flauta a escondidas, y que para ambos no había mayor delicia que la miel y los frutos rojos silvestres. Cuando el sol empezó a caer, Lía volvió a su aldea, y Nadir hizo lo mismo, pero ya no eran los mismos. En aldeas pequeñas, nada queda en secreto mucho tiempo. Cuando Bruna, la mejor amiga de Lía, supo que había hablado con uno del oeste, se enfadó. ¿Qué haces cruzando el río? ¿Has hecho qué? ¿Hablar con uno del oeste? Bruna, solo estuvimos hablando. No crucé el río. Y para que lo sepas, no son tan diferentes. Son como nosotros. No, Lía, no lo son. No piensan igual, no hablan igual. ¿Y eso les hace menos personas? ¿No son humanos igual que tú y que yo? Respiran igual, sangran igual, ríen igual. Y eso es suficiente para escucharlos. Al otro lado del río, Farina también reprochó a Nadir. Los del este se creen superiores. ¿Qué te hace pensar que esa chica es diferente?
Nadir bajó la vista, pero replicó: ¿Y cómo vamos a saber quién es si nunca hablamos con ellos? Los jóvenes crecían con historias de separación, pero nada en sus ojos decía que debían ser enemigos. Y entonces llegó la gran crecida. Aquella primavera las lluvias fueron torrenciales. El río creció como no lo había hecho en 50 años. Arrastró casas enteras, destrozó las cosechas y amenazó a ambos pueblos por igual. Lía vio como el agua arrastraba la pequeña casita del molinero, donde ella misma había jugado de niña. ¡El agua sube! ¡Traed las sogas! ¡El molino se hunde! En la aldea del oeste, las tiendas de los viajeros se inundaron. ¡Las tiendas! ¡Ayudad con las tiendas! Ante esta situación, en la aldea del oeste, la anciana Samira, sabia y respetada por todos, reunió a su gente. No sobreviviremos solos. El río nos separa, pero la necesidad nos une. Al este, los agricultores decían lo mismo. No tenemos manos suficientes para salvar las cosechas. No nos dará tiempo a levantar los muros del río. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Lía habló, y también Nadir al otro lado del río. Sus voces, aunque no se escucharan mutuamente, dijeron la misma idea. Construyamos un puente y juntos encaucemos el río. Al principio hubo silencio, luego dudas, luego miedo, pero nadie tenía otra solución. Al amanecer del tercer día de tormentas, un grupo de aldeanos del este bajó hasta el río llevando vigas y cuerdas. Al mismo tiempo, desde el oeste, llegaron Nadir, Farín, Samira y decenas de vecinos cargados con tablas y herramientas. Se miraron a través del río embravecido y por primera vez en generaciones sonrieron. El trabajo comenzó lento y torpe porque no sabían cómo hablarse, pero cuando el río rugió más fuerte, todos entendieron lo esencial. ¡Ahora! ¡Tira! ¡Sujeta ahí! ¡Más alto! Pásame esa viga, ¿no? ¿Está? ¿La grande? Sí, digo, gracias. Pues de nada. ¿Cómo sujetáis las cuerdas en vuestra aldea? Con dobles nudos. ¿Y vosotros? Con triples. Ambos ríen. Las diferencias son herramientas, hijos, no barreras. Usadlas. Y el puente empezó a renacer. Durante la construcción, Bruno y Farín discutieron, se equivocaron juntos, rieron juntos. Lía enseñó a los niños del oeste canciones de agua. Nadir enseñó a los del este a leer mapas de estrellas. Samira compartió remedios de hierbas. El herrero del este mostró cómo reforzar las vigas. Y poco a poco las diferencias dejaron de ser fronteras para convertirse en riqueza. Al quinto día, el puente se alzó sobre el río como un gigante nuevo. Las dos aldeas se reunieron en el centro, justo sobre las piedras antiguas. Somos distintos en costumbres, en palabras, en ropas, pero iguales en algo mucho más profundo, iguales en dignidad. Aquí se ha demostrado que la cooperación y la fraternidad nos hace mejores, capaces de sobrevivir y luchar contra aquello que solos no podríamos enfrentarnos. Cuando las personas se unen, somos más fuertes. Nacimos en orillas distintas, pero en un mismo mundo, y ese mundo es demasiado grande para llenarlo de miedo. No nacimos para vivir enfrentados, sino para ayudarnos. Nadir, nunca habría imaginado que trabajar contigo fuera tan fácil. Nos hemos ayudado mutuamente, gracias. Aquel puente no solo unió dos tierras, unió dos maneras de vivir, unió dos formas de mirar. Y desde entonces, las aldeas y sus gentes aprendieron a colaborar, intercambiar y apoyarse mutuamente, lo que valió para que ambas aldeas prosperasen. Porque todos, nacidos en el este o en el oeste, en el norte o en el sur, venimos al mundo libres, iguales en dignidad y capaces de pensar,
sentir y convivir como hermanos. Esta es la historia que yo, Alías, os he contado. Una historia antigua, pero que sigue siendo nueva cada día. Y ojalá, donde quiera que estéis, recordéis siempre que ningún río es lo bastante ancho para separarnos si decidimos construir un puente.